Disponible. Ahí está. Entonces ahora voy a dar inicio, o sea, ingresar al web. Ok. Ahí sí. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Ahí estamos esperando que algunas personas vayan ingresando. Mientras tanto me presento, mi nombre es Carla Pavés, soy de ONG CIMA y los voy a estar acompañando en este taller del día de hoy. Les cuento un poco, mientras tanto seguimos esperando que más personas ingresen, pero actualmente estamos en nuestra octava versión de la UCC ambiental. Agradecemos mucho a ustedes que están aquí hoy día, a Leonina también que nos quiso compartir este taller. La UCC ambiental es organizada por ONG FIMA junto con la Fundación Friedrich Ebert. Y por medio de esta iniciativa es que buscamos abrir finalmente la educación ambiental a la ciudadanía. Ofrecemos instancias gratuitas finalmente de aprendizaje sobre temáticas relacionadas al medio ambiente, a la gestión, a las normativas y gobernanza ambiental, a temas más relacionados a comunicaciones como el que nos convoca hoy día, y entre otras muchas formas de relación entre sociedad y naturaleza. Les pido que para facilitar el desarrollo de este taller tengamos nuestros micrófonos silenciados. Sería ideal si quieren mantener sus cámaras prendidas, si así lo desean, obviamente. Con Leonina conversábamos que va a haber un espacio para resolver consultas, así que si quieren pueden ir dejándolas en el chat para que no se les escapen o las pueden guardar hasta ese momento y vamos a tener ese espacio para resolver. Así que sin más, le doy el pase a Leonina para que comencemos con este taller. Muchas gracias. Bienvenidos. Voy a compartirles mi pantalla. Acá estamos y tengo una presentación para darles y les voy a recordar varias veces de que después de que termine nuestra presentación, todo esto que vamos a hablar, todos los materiales y los recursos van a estar, van a estar disponibles para todos ustedes. Y quiero empezar con una confesión. Esta presentación nació de otra. La primera versión era como un manuscrito donde yo iba a compartirles un poquito de lo que aprendí organizando campañas de acción directa, no violentas, usando el activismo, la creatividad y el arte como activismo en Estados Unidos, donde viví mucho tiempo. Pero algo cambió desde que me rematrié a Uruguay y mientras hago este camino en el territorio y estoy conociendo, uy, disculpen, es mi alarma, llegué a tiempo. Ah, pero desde que estoy caminando en el territorio y estoy conociendo organizaciones, colectivos y comunidades aquí en Uruguay, y también en Latinoamérica, más siento que mi mapa se me está invirtiendo. Entonces ya no me interesa mucho traerles ejemplos del norte como si fuera el modelo, y me interesa más escuchar estas conversaciones que nuestras luchas ya están teniendo entre sí. A ver si puedo ir a la próxima. Perfecto. Entonces, antes de empezar, quiero decir que voy a hablar de la acción directa no violenta. Yo creo en ella, pero yo no creo que la no violencia tendría que ser basada en el juicio moral. Cuando una comunidad está enfrentando un imperio con la capacidad de ejercer violencia física, económica, militar, política, mediática, ambiental, migratoria, a cualquier violencia imaginable e inimaginable, las decisiones de cómo resistir no son simples. Y la no violencia para mí no es una forma de tener una superioridad moral, una ética superior. Es una estrategia, es una disciplina que toma toda la vida llevar. Y muchas veces es una manera de
proteger la vida cuando el poder tiene toda la capacidad y el deseo de destruirla. Por eso no me interesa condenar las formas en que otros pueblos buscan su liberación. Me interesa comprenderles y acompañarles desde esta práctica propia. Um, También quiero hablar del sur global, porque el sur global no es solo un lugar en el mapa, es una experiencia compartida que tenemos del extractivismo, del desplazamiento, del racismo ambiental, de la militarización, bueno, de todo lo que tiene que ver con la colonización, ¿verdad? Y también lo que compartimos es la creatividad y el amor necesario para sobrevivir todo esto. Y esa experiencia existe en las favelas de Brasil, como en una comunidad indígena que defiende su río en el Amazonia, hasta los trabajadores agrícolas en México, o personas migrantes que son criminalizadas en campos de concentraciones en los Estados Unidos. Ah, tengo un tecito, permiso. Gracias. Am, sí, durante muchos años yo entendí así como la latinidad en el contexto estadounidense. Y entiendo que la categoría esa de latinos o hispanos también funciona para homogenizar a pueblos que son distintos con luchas diferentes. Entonces, si este espacio sería un espacio de conversación entre las luchas de las Américas, no quiero presentarme como una experta, sino conversar como alguien que ha tenido el privilegio de aprender de ellas. A la próxima. Entonces, bienvenidos a Interrumpir Sin Violencia. Gracias por estar acá. Mi nombre es Leonina Arismendi, uso cualquier pronombre con respeto. Soy activista y recibí mi formación como reverenda a través del Centro Kairos en el Union Theological Seminary de Nueva York. Hoy quiero compartir herramientas creativas para construir campañas comunitarias para la justicia climática y para la defensa de nuestros derechos. Y bueno, disruptiva siempre aparecía en todos mis boletines escolares. Y si le preguntan a mi mamá, ella les diría que mi primer acto de protesta fue con mis primas y mis hermanas y mis mascotitas y las muñecas y nos pusimos enfrente de la casa. Estábamos obsesionadas con el Captain Planet, el Capitán Planeta, y así que organicé una manifestación. Entonces nos pusimos afuera de la casa de mi madre con parcantas que hicimos a mano y gritamos, lucha contra la contaminación. Y mi madre salió media enojada. Y dice, no, pero ustedes están protestando en la puerta equivocada. Y tiene razón, porque en mi casa nosotros reutilizábamos, reciclábamos, consumíamos muy poco y vivíamos humildemente. Y con los años entendí por qué tenía razón mi mamá, porque aunque nuestras decisiones individuales sí importan, las comunidades empobrecidas y marginalizadas cargamos desproporcionadamente con las consecuencias de un sistema económico que extrae, contamina y desplaza. Entonces, después de vivir 25 años en los Estados Unidos, indocumentada, como organizadora comunitaria y artista, y de iniciar mi proceso de rematriación a Uruguay, me doy cuenta de que en en todos lados, la justicia ambiental no es solo una cosa que estamos enfrentando con la crisis climática o con la devastación ecológica, sino que estamos enfrentando un problema de poder. Permiso. Disculpen. Bueno, este es un muy buen momento para darles una advertencia de contenido. Vamos a hablar de distintas formas de violencia sistémica, estatal, interpersonal y económica. Y si en algún momento necesitan agarrar su tecito, un poquito de agua,
si quieren apagar sus videos y echarse, calmarse. Vamos a tener una conversación y cuídense, porque parte de la justicia, el trabajo de la justicia es cuidarnos a nosotros mismos. Y a veces uno tiene que, viste, apagar, no escuchar, tomarse un momentito. Así que, bueno, vamos a la próxima slide. Esa es la... Ahí estamos. Bueno, perfecto. Entonces, quiero empezar con los principios de la acción no violenta. Les comento que estos slides van a estar disponibles para ustedes y todos los materiales que voy a compartir. Pero queremos tener una claridad de propósito, queremos tener una disciplina colectiva y queremos tener una cultura de seguridad, de accesibilidad y de cuidado mutuo. Y vamos a hablar un poquito más al fondo en esto en las próximas. Entonces, vamos a seguir con la pregunta, porque no quiero llenarlos de información y no tener una conversación. Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué hace que una campaña es una campaña y no solo un momento? ¿Y qué dejamos y lo que vamos a hacer es que vamos a dejar que la conversación entre los movimientos del norte y del sur nos contesten esto? Entonces, acá estamos. Bueno, uh, en Estados Unidos yo tuve el privilegio de formarme en acción violenta, en acción directa no violenta, a través de la People's Campaign, A National Call for Moral Revival, que es la campaña de la gente empobrecida, una llamada nacional a un revivimiento moral. La campaña originalmente fue lanzada en parte por el doctor Martin Luther King en 1968 como una campaña multirracial por la justicia económica. El doctor King comprendió que después de los avances en los derechos civiles, eso no había eliminado la pobreza. Entonces, en sus últimos años, antes de que fuera asesinado, él habló de tres males que estaban interconectados: el racismo, la pobreza y el militarismo. Décadas más tarde, cuando reactivamos la campaña, también incorporamos la devastación ecológica como una crisis inseparable de las otras. Uno de los mayores aprendizajes que me dejó ese movimiento fue entender que la campaña no es una protesta aislada. Una campaña es como un ecosistema que requiere presión sostenida, tener un objetivo claro y con demandas concretas, una estrategia narrativa y visual coherente y lo más importante, que es el poder popular organizado. Lo que normalmente aparece en las noticias, como un iceberg en la puntita, vemos una corte de calle, una sentada, una ocupación, una manifestación, un discurso poderoso, pero esa es apenas la puntita. Debajo de este momento hay meses, a veces años de movimiento, de formación política, de construcción de relaciones, de investigación, de planificación, logísticas, arte, comunicación, cuidado colectivo y el trabajo de cientos de personas. Entonces, el arte en este contexto no es como el accesorio de la campaña, sino que es parte de la infraestructura. Entonces, vamos para acá. Y bueno, cuando regresé a América Latina, yo empecé a escuchar ecos del movimiento que conozco del norte, que ya existían acá mucho antes de que llegara. Y lo encontré en otros lugares, como en la movilización de los jubilados de Argentina. Desde hace años, desde que yo estaba en Estados Unidos, leía sobre los miles de gente jubilada que se reunía todos los miércoles, todavía se reúnen todos los miércoles a frente del Congreso en Buenos Aires
para reclamar por pensiones dignas, acceso a medicamentos y a las condiciones de la vida justas. Esa persistencia que ellos tienen semanal me recordó mucho a los Moral Mondays, los lunes morales, donde la campaña de la gente pobre en Washington, D.C., tomábamos el Capitolio, enfrente del Capitolio, y hacíamos testimonios sobre la pobreza que la gente está pasando en los Estados Unidos y en todos lados del mundo. Pero esa persistencia es lo que me recordó mucho a la campaña, porque no son el mismo movimiento, obvio, pero tienen esa intuición estratégica de que la repetición construye poder, la repetición construye poder, la repetición construye poder. O sea, cuando una protesta ocurre cada semana, deja de ser un evento excepcional, se convierte en una presencia. La ciudad sabe que va a estar ahí, los medios saben que van a estar ahí y nuevas personas van a saber dónde encontrarles. La campaña va a adquirir memoria, presencia y protección pública. Por ejemplo, las movilizaciones de los jubilados en Argentina han sido fundamentalmente no violentas, pero han enfrentado una fuerte represión policial. Así que en los últimos años, los hinchas y barras de distintos clubes de fútbol y estudiantes empezaron a acompañarles en las marchas. Su presencia cumplió varias funciones en ese tiempo y siguen cumpliéndolo. Proteger a las personas mayores que están enfrentando violencia estatal, y registrar y documentar abusos policiales, actuando en muchos casos como observadores y protectores. Permiso. Entonces la no violencia no significa ausencia de protección, significa construir formas colectivas y creativas de cuidado. En DC aprendí sobre equipos de escalamiento, equipos médicos, observadores legales, coordinación de seguridad, apoyos a la gente que está siendo encarcelada. Y en Buenos Aires y en otros lugares en Latinoamérica que están enfrentando todas estas represiones policiales, veo lo mismo, que sectores de la sociedad desarrollan estos mecanismos propios basados en nuestras culturas para proteger una movilización que es vulnerable. Entonces, las formas a veces cambian, a veces no, pero el principio es el mismo. Esos son los ecos que estaba escuchando. Yo cuando miro la campaña de la gente pobre y los jubilados argentinos, no veo dos historias separadas. Veo dos pueblos diciendo algo muy parecido en distintas lenguas. Volveremos la próxima semana. Y esa frase, repetida durante meses o años, puede ser una de las formas más poderosas de interrumpir pacíficamente que tenemos en existencia. ¿Ok? Entonces, algo más que me dio por conectar estas dos movilizaciones en distintas partes del continente fue no solo la disciplina de volver cada miércoles o cada lunes, sino también la imagen de las generaciones organizándose juntas. Esa imagen me llevó directamente a una de las enseñanzas más importantes que he recibido, el concepto del movimiento de fusión. Muchas veces se habla del movimiento de fusión únicamente como una alianza entre organizaciones o un frente más amplio o de distintas tradiciones religiosas uniéndose. Um, y sí, esa dimensión es fundamental, porque el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos, por ejemplo, no puede entenderse sin la Iglesia Negra.
Las iglesias fueron mucho más que espacios de culto, fueron centros de organización, de educación política, de recaudación de fondos, de formación de acción directa no violenta y de cuidado comunitario. Pero el movimiento de fusión es mucho más amplio que la fe. Es una forma de construir poder entre generaciones, entre territorios y entre identidades y experiencias distintas. Y aprendí que una campaña se fortalece cuando las personas mayores no son relegadas al pasado, sino reconocidas como portadoras de memoria estratégica. Los elders del movimiento no estaban allí solos para contarnos historias, pero estaban diseñando campañas, formando organizaciones, haciendo alianzas y sosteniendo la dirección política del movimiento con sus experiencias y su memoria. Y juntos a ellos, nosotros estábamos liderando como personas jóvenes y adultas y familias enteras con niñas. Mis dos hijos han estado en todas estas campañas toda la vida, desde que los tengo. He visto muchos niños crecer en el movimiento. Esa convivencia generacional transforma la campaña en algo más profundo que una coalición y se convierte en comunidad que puede llegar a convertirse también en familia. Yo creo que la continuidad de generaciones es muy importante porque los mayores nos están aportando memoria y perspectiva, historia, y las generaciones más jóvenes están aportando energía, creatividad y nuevas herramientas y expansión. Entonces, cuando esas capacidades se encuentran y se desarrollan en el marco del liderazgo horizontal, o sea, nadie arriba del otro, ¿verdad? El movimiento va a dejar de depender de una sola generación o un solo líder y se vuelve más difícil de destruir así. Por eso me emociona compartirles esta conexión entre los jubilados argentinos y la campaña de la gente pobre, porque en ambos casos la presencia de las personas mayores cambia el significado de la protesta. No solamente es una demanda económica que estamos haciendo en este punto, es una afirmación colectiva de la vida. Nosotros estamos afirmando que la experiencia y la dignidad de quienes vinieron antes valen la pena salir afuera, valen la pena protestar, valen la pena enfrentar un manguerazo, un cañonazo de agua. Nuestros viejitos valen la pena y también nuestros jóvenes. Um, Sí, yo creo que una de las lecciones más urgentes para nuestros movimientos climáticos es esa, que a veces la crisis ambiental se presenta de un problema que va a ser en el futuro, allá en algún momento, o cuando estamos pasando una crisis ahora en el presente. Pero las campañas más fuertes son las que pueden reunir a quienes recuerdan a los otros mundos, a quienes están defendiendo el presente y a quienes van a heredar las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces vamos a hablar un poquito de la teomusicología, pero voy a tomar un poquito de tecito, permiso. Espero que ustedes también me están acompañando en un tecito o un poquito de agua. Bueno, la teomusicología, a veces las palabras más enlongadas me cuestan, no sé si se dan cuenta que aunque el español es mi primera lengua, en Estados Unidos viví tanto tiempo que estoy media gringada con el español, así que me disculpan, pero sí, la teomusicología es el estudio de la música que expresa a la fe, a la resistencia y a la acción colectiva. Los que nosotros hemos marchado, ya sabemos que la música es a veces la única cosa que nos mantiene yendo. Ah, entonces, voy a volver a la conversación del norte al sur, si me permiten. Un poquito de agua.
porque sabemos que la música de resistencia no salió solo de una región, nació de las rutas de la esclavitud, de los pueblos indígenas, de las campañas campesinas, nació en barrios obreros y en las luchas populares de todo el continente. Las personas esclavizadas en las Américas utilizaron la música para sobrevivir, para recordar y para enseñar. Ellos transmitían mensajes codificados y podían mantener vivas sus creencias, sus culturas y la humanidad que un sistema quería destruirles. Los espirituales afroamericanos, por ejemplo, hablaban de la libertad, pero también comunicaban rutas de escape, advertencias y esperanza. En muchas comunidades afrodescendientes e indígenas de América Latina, los cantos transmiten esas mismas historias, prácticas religiosas, conocimientos del territorio y relaciones con la naturaleza. Entonces, en ese contexto, yo creo que la música era y es un archivo, es una manera de relatar ciencia y de crear comunidad. La tradición de las iglesias negras en los Estados Unidos entendió muy bien esto. Durante el movimiento por los derechos civiles, las canciones de ellos sostenían el cuerpo y el espíritu de quienes marchaban, enfrentaban cárceles y perros y violencia estatal. Y entonces la música en ese contexto no era un entretenimiento, era una formación política, era una oración, era coordinación, disculpen, era una valentía compartida, ¿verdad? Uno de los himnos más importantes de esta tradición es We Shall Not Be Moved. Es una canción nacida de los espirituales afroamericanos y de tradición gospel, que luego fue adoptada por el movimiento sindical y por el movimiento de los derechos civiles, y con el tiempo esa canción cruzó las fronteras. En español se convirtió en No nos moverán, y pasó a formar parte de una de las luchas obreras y campesinas y estudiantiles en los tiempos de mis padres y mis abuelos, y por los derechos humanos de Latinoamérica se conoce. Pero ese viaje no ocurrió solo en una dirección, ¿verdad? Porque Latinoamérica nos ha regalado al mundo un repertorio de música de resistencia inmenso. Pienso en Víctor Jara, asesinado por la dictadura chilena en 1973 por sus canciones de resistencia, y cómo su guitarra ha sido un emblema para todos nosotros. Pienso en Latinoamérica, de Calle 13, que nos recordó que nuestros territorios, nuestro cuerpo y nuestras lenguas también son un mapa político que no se vende. Cuando yo escucho esas canciones, no escucho dos géneros musicales diferentes de distintas épocas. Estoy escuchando movimientos de pueblos organizándose entre sí. Escucho a los territorios hablándonos entre nosotros. Entonces, por eso no nos moverán, me emociona tanto, porque demuestra que los movimientos sí dialogan entre sí. Las canciones van a migrar, las luchas se van a traducir, y también la esperanza. Entonces, quería que escuchemos un fragmento de No nos moverán juntos, juntes. Fue popularizado en el tiempo de mis padres por Joan Baez. Mientras lo escuchamos, les invito, si tienen ganas, a cantar juntos. Sería como nuestra mística de hoy. Voy a ver, salirme de acá. Oh, disculpen. Acá estamos. Perfecto. Gracias por su paciencia. Yo no soy súper buena con la tecnología, así que aprecio su paciencia. Acá tenemos la canción y quiero que escuchen
la praxis que tiene ella, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. No nos moverán, unidos de la lucha, no nos moverán. No, 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 no nos moverán. No, no, no nos moverán. No nos moverán. Unidos en la vida, unidos en la vida, no nos moverán. Unidos en la vida, no nos moverán. No nos moverán. No, no, no nos moverán. No, no, no nos moverán. No nos moverán. Buenísimo, buenísimo. Voy a volver a nuestra presentación, disculpen. Ah, ahí estamos. Bueno, ¿vieron el cambio de la letra? La letra tradicionalmente dice, no nos moverán como un árbol firme junto al río. Am, y cambiaron la letra a el que no crea que haga la prueba. Buenísimo, me encantó porque me inspira mucho como Joan lidera la canción y deja que el público cante por sí mismo y haga ese cambio. Muy, muy peacekeeping of her. Ok, bueno, permiso. Entonces sí, quiero... Quiero tomarme un minutito para hablar un poquito de la mística, creo que lo mencioné anteriormente, y creo que es una de las prácticas más importantes que Latinoamérica, en los movimientos latinoamericanos, específicamente lo de Gente Sin Tierras en Brasil, que nos han regalado al movimiento, que son pequeños rituales colectivos que ayudan a recordar por qué estamos aquí. Puede ser una canción, un poema, un altar comunal, una velita, una imagen, una reflexión o puede ser un minuto de silencio. Es una forma de prepararnos el corazón y el cuerpo y la imaginación para organizarnos. Antes de empezar a discutir estrategias y propuestas o tácticas, nos recuerda que no somos máquinas de producir, somos personas atravesando por el duelo y por la esperanza, por toda la vida. Y ta, vamos a la próxima. Les recuerdo de que todos los materiales que estoy usando hoy se los voy a proporcionar y en esos va a haber una lista de recursos con unos libros y unas instrucciones de cómo crear tu propia mística en tu propio espacio para que ustedes se lleven a sus comunidades también. Bueno, la próxima. Después de hablar de la música y de las místicas, quiero llegar a algo muy importante que es la construcción de narrativas. Este slide tiene tips prácticas como que incluyen lo que incluir en un marco narrativo, las 4 preguntas y cómo comunicar temas urgentes sin crear miedo y ansiedad. Eh, acá está y como les digo, se los voy a compartir. Pero sí, después de muchos años trabajando en campañas de la justicia migrante y acompañando a personas violentadas por ICE, personas cuyas historias rara vez
se llegaban a los medios, nos dimos cuenta que el poder narrativo es algo muy útil. Incluso cuando mi propia hermanita fue puesta bajo una orden de detención, la narrativa fue lo que nos salvó. Aprendí bien temprano. Creo que todos los que estamos en los derechos humanos o en los derechos ambientales sabemos esta verdad, que no basta con tener razón ni tener data. Hay que crear un relato que haga que otras personas sientan que están luchando, que esta lucha también les pertenece, que están luchando por algo que les tiene que importar. Cuando alguien era detenido por ICE, nosotros no esperábamos por el proceso legal para que los liberen. Nosotros construíamos presión pública, escribíamos comunicados, movilizábamos redes sociales, convocábamos a la prensa, recolectábamos firmas, llamábamos a las cárceles, a veces ocupábamos a las cárceles y presionábamos a representantes electos. Permiso. Cuando mi hermana fue detenida hace casi 6 o 7 años, en ese momento no estaba muy en lo de acción no violenta, pero en ese espacio yo como medio amenacé a la alcaldesa de la ciudad, honestamente. Le dije de que nosotros, nuestra gente, nuestra comunidad, estaba preparado a tener una protesta permanente, pública y bien bochornosa, no sé, loud, hasta que fuera liberada. Y fue liberada el mismo día. No porque la historia fuera mágica, no por mi linda cara, sino porque una historia bien contada puede cambiar el costo político de una decisión. Entre nosotros, todos los que íbamos a hacer esta acción, esta protesta, hasta que la saquen, éramos como 10 personas. Pero ella no sabía eso. Ella no sabía eso. Ella sabía de que estábamos representando distintas organizaciones, de que les dimos, viste, lo que se diría una amenaza, un ultimato, o liberan a nuestra gente o vamos a ocupar espacio público y hacer un movimiento político que te va a afectar en tus elecciones. Y eso fue lo que pasó. Y también quiero, como estamos en conversación, quiero contarles o traerles un ejemplo de América Latina que tiene la misma idea. Quiero hablar un poquito del levantamiento zapatista en 1994. Cuando el movimiento zapatista apareció públicamente, el gobierno mexicano intentó presentar el conflicto como un problema de seguridad y una guerra contra una guerrilla. Sin embargo, el movimiento logró transformar esa narrativa. La pregunta dejó de ser ¿cómo vamos a derrotar estos insurgentes, estos guerrilleros? Y empezó a ser ¿por qué los pueblos indígenas tienen que levantarse para defender a su tierra, a su autonomía y a su dignidad? Esa transformación del relato movilizó solidaridad en todo el mundo, dentro y fuera de México. La sociedad empezó a ver el conflicto como una lucha por la vida y por los derechos de los pueblos originarios. Y las grandes movilizaciones sociales hicieron que políticamente sea más difícil que usen una solución exclusivamente militar y abrieron un proceso de negociación que permitió la consolidación de formas de autonomía zapatistas. La lección acá es que la narrativa puede cambiar quién es el protagonista, quién aparece como víctima, quién aparece responsable y quién decide involucrarse y por qué. Con las campañas de santuario en Virginia, en los Estados Unidos,
aprendí algo similar. Muchas personas no entendían por qué una iglesia protegería a un solicitante de asilo. Pero entonces la campaña para nosotros terminó cambiando un poquito de cara. Dejó de ser solo sobre inmigración. Empezó a ser sobre teología, sobre historia, sobre ética. Teníamos que explicar y enseñar al público claramente cómo que el santuario no es solo una tradición que es de protección de personas perseguidas por la iglesia, sino que también es una obligación moral de defender la vida, y que eso era protegido en ese entonces por la Constitución de los Estados Unidos. En ambos casos, la tarea misma es cambiar el marco en cual el público está interpretando el conflicto. Toda la campaña necesita responder estas 4 preguntas. ¿Quién es el protagonista? ¿Qué injusticia enfrentan? ¿Por qué? ¿Quién tiene el poder de cambiar o hacer una solución? ¿Y por qué esta historia debería importarme a mí, a todos, a nosotros, al público, a la cultura, al país, al mundo? Esto es especialmente importante de tener en cuenta para los que trabajamos en la justicia climática, porque otra vez, repito, el cambio climático a veces lo presentan como un problema que es científico y teórico y muy lejano en el futuro. Entonces nuestra tarea como activistas es comunicar que estas historias están pasando en el presente, que son sobre personas, que son sobre comunidades, que son sobre ecosistemas, ¿verdad? Y bueno, para darles una idea, voy a... Ay, perdón. Ah, disculpen. Quería compartirles este recurso de educación ambiental de RENEA, que es la Red Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Humano Sostenible, acá en Uruguay. Aprendí a usar esta herramienta hace unos meses cuando recién volví. Y todo RENEA tiene buenísimos recursos para mirar, pero esta es la mandala de la educación ambiental y es interactiva. Ustedes pueden mover cada círculo para poder llegar un poquito más a entender la complejidad de los temas y cómo se pueden desarrollar con la pedagogía de la educación ambiental. Entonces, muy buena herramienta que les comparto, y como les digo, tengo toda una lista para ustedes con los enlaces para que puedan aprovechar todas estas, todas estas herramientas que me han sido tan útiles en mi trabajo. Después de construir una narrativa, llega otra pregunta: ¿cómo se va a ver la campaña? Los movimientos no solo van a hablar con narrativa y cantar con nuestros cantos, pero también tienen que ser visibles. Y el arte en ese contexto no es una cosa que es para decorar la marcha, es una forma de comunicarnos. Cuando estamos eligiendo diseños y los colores, cuando hacemos murales y pancartas o banderitas y títeres, las imágenes construyen la identidad colectiva y ayudan que una campaña pueda reconocerse, recordarse y replicarse. Entonces, mis primeros años como artista, yo entendí que el arte era como una herramienta de expresión, pero ahora con el tiempo aprendí de que es una herramienta enorme de organización. Cuando estás haciendo el arte, los art bills, cuando construimos el arte colectivamente, son súper importantes como espacios donde una comunidad puede crear ese universo visual de su campaña. Es una forma muy buena de impartir liderazgo, de enseñar habilidades y a recibir personas nuevas
para que se puedan convertir en líderes también, mientras están teniendo una experiencia colectiva, haciendo algo con nuestras manos. Es una de las maneras más lindas de conectarnos entre nosotros. Um, Les voy a dejar una slide con una visualización de cómo se desarrolla una campaña, cómo se diseña una campaña y la anatomía de una acción, o sea, lo que necesitamos para que la acción sea un cuerpo de trabajo sostenible. Necesitamos objetivo, audiencia, mensaje, mapping, que es buscar, ver en el mapa, nuestro mapa literal y también nuestro mapa de organizaciones que nos pueden apoyar en coalición. Tenemos que ver logísticas, riesgos, documentación y el seguimiento. Para campaña o para acción, lo más importante es que los dos terminen en seguimiento. El seguimiento, la hospitalidad, la educación popular y el desarrollo del liderazgo es lo que va a hacer que nuestra campaña a largo plazo sea victoriosa. Voy a darme un poquito y voy a cortar un poquito más mi presentación porque quiero darnos tiempo para hablar entre nosotros. Pero estos son ejemplos de el lenguaje visual que he visto en los pueblos indígenas entre el norte y el sur. Estos dos de aquí son los acampamentos de Tierra Libre que este año estuvieron ocupando a Brasilia, gente indígena, gente sin tierra y otras organizaciones y colaboraciones de este movimiento usaron títeres y quemas y pintura y performance para luchar. Igualmente mi gente de No Dakota Access Pipeline, que era un oleoducto que venía por unos lugares sagrados para gente indígena en los Estados Unidos y hicimos una movilización en campamentos en North Dakota, pero también en Washington, D.C. Hicimos esta serpiente enorme, es un títere que llevaban las líderes, las matriarcas, por todo Washington, D.C. Y esta fue una cabalgata que se hizo antes de llegar a DC. Y las compas de Brasil, ellos hicieron flotillas por el río Amazonas para llegar a Brasilia a hacer esta organización. Entonces, otra vez veo esos ecos, escucho esos ecos de cómo estamos utilizando lo visual, el performance, los movimientos masivos de un lugar a otro como una manera de concientizar. Entonces, vamos a la próxima. Redes sociales, le quería contar una linda historia de cómo conocí a un mutual, Che Guerrero, si estás acá, hola, un mutual en la internet, una persona que empezó su trayectoria como activista, como comediante en los Estados Unidos, haciendo chistes sobre la vida de ser indocumentado en los Estados Unidos y ahora terminó siendo una de las voces más poderosas indocumentadas allá porque usa sus redes sociales para concientizar a la gente en inglés, en español. Um, es una de esas cosas de que me llegan al alma ver cómo todos en nuestros espacios creativos pensamos en cómo amplificar y nos conocimos porque yo le seguía sus redes y cuando atrapó a Ice una amiga, una compañera, estábamos haciendo una campaña súper urgente y yo le mandé un DM y le dije, hey, podés amplificar esto, podés compartir
este video y desde ese entonces hasta ahora siempre, siempre, así que grande el Che. Pero les digo eso para comentarles de que las redes sociales es una herramienta extraordinaria y también tremenda trampa. Sabemos que la desinformación, sobre todo ahora con Operation Condor 2.0, están haciendo muchos de esas cortinas de humo, pero estas son algunas tips y podemos hablar un poquito más de eso de las redes sociales más adelante. Quiero darnos tiempo para poder hablar y escuchar sus voces. I think I like rain. You told me to go to the light. You want this Oh, discúlpenme. Bueno, ese era un video de una de las... Ay, Dios, ok, ¿saben qué? Lo voy a dejar acá porque allá mucho ruido. Bueno, invitar también es una estrategia. Invitar también es una forma de arte. Les quería contar sobre los defensores de la cuenca y cómo llegué al movimiento de derechos ambientales gracias a ellos, porque me hicieron la invitación de venir a una caminata. Una de las cosas que más impacta de ellos y de los trabajadores de Immokalee es de que la cultura de invitación, de sentirse bienvenido, de prácticas de alegría, es donde entramos al movimiento de derechos de trabajadores, de derechos por la defensa contra el cambio climático y la devastación ecológica. Entonces, sí, voy a empezar a terminar porque solo tenemos un par de minutitos y quiero escucharles y quiero dejarles estos recursos, que son un montón. También hice una Spotify playlist para que escuchemos música juntos, si quieren, y en arismendi.co, que es donde yo publico todos mis libros y cosas así. Ahí está nuestra presentación de hoy el día y también les preparé un cancionero para organizar la vida, canciones para campañas, místicas y movimientos. Así que espero que lo aprovechen. Voy a dejar de compartir y si tenemos preguntas, Carla, discúlpame, sería un buen tiempo para hacerlas. Y disculpen que me pasé, como les digo, puedo escribir en español, pero a veces se me traba el idioma. Y gracias por su paciencia. Muchas gracias, Leonino, no te preocupes. Se entendió todo súper bien, muy interesante todo lo que nos planteas. Y como decías, este el espacio tenemos algunos minutitos todavía. Intentemos hacerlas breves las consultas si es que hay algunas para que podamos los más posibles dar algún comentario. Entonces vamos levantando las manos y así lo hacemos más ordenado. Adelante, Karina, por favor. Hola, primero agradecer la presentación, tremenda presentación y tremendo trabajo que hay detrás. Mi pregunta va dirigida a, porque tú indicabas que los movimientos, ¿no es cierto?, no eran solo de una ocasión, sino que estos se iban masificando, ¿no es cierto? O sea, como que iban aumentando porque iban repitiendo, repitiendo, repitiendo. En algunas ocasiones, por ejemplo, pasa de que se han hecho luchas en Chile que se han ido repitiendo. Sin embargo, por ejemplo, pasa algo político y de repente esto como que decae un poco la fuerza y como la demostración como pública. Entonces quiero saber en tu experiencia, eh, ¿qué han hecho en estos casos como para fortalecer y para que los movimientos no decaigan? Muchas gracias por preguntar. Sí, sabes que allá, sobre todo en Washington, D.C., donde yo vivía, siendo la capital, recibimos muchas protestas. Y hay veces que la gente como que se fatiga de las protestas o cuando son intensamente violentas
uno no quiere estar en el otro lado de una manguera todos los miércoles, ¿verdad? Pensando en los viejitos de Argentina. Pero lo que nosotros hacíamos en la campaña de la gente pobre, que creo que fue una muy buena táctica para repetir, y también veo que en otros lados se hace así, es la construcción de una coalición un poquito más grande. Tal vez tu organización tenga 10 personas trabajando y, no sé, 50 personas de base, voluntarios o gente que a veces vienen y van. Entonces, construir enlaces siempre nos ayudó, porque no solo estábamos trayendo los representantes de la campaña de la gente pobre, usualmente teníamos una agenda con discursos, con música, con místicas. Entonces, cada representante de cada organización traía una, dos o 15 o 20, y a veces, viste, cuando estamos hablando de sindicatos o de uniones de trabajadores, traían miles, viste, entonces dependía, pero aunque fuéramos tres o aunque fuéramos 3000, y la última marcha masiva que hicimos en el 2022 tuvimos más de 50.000 personas que trajimos a la capital. Siempre estábamos ahí y siempre estábamos construyendo para algo más grande. Entonces, los Moral Mondays eran para discutir políticas que estaban discutiendo en el Senado o en la casa, eso sí, pero también eran para organizarnos a llegar a esta marcha masiva que terminamos haciendo en el 2022. Entonces, imagínate que desde el 2017 hasta el 2022 tuvimos todos esos años organizando todos los días las marchas morales. Y durante la presidencia de Biden, él tomó mucho en cuenta muchas de las políticas que nosotros escribimos, porque, como te digo, son miles, cientos y miles de personas, y teníamos gente que estaban investigando políticas y reescribiendo algunos cambios, y los tomaron en cuenta. Así que es la persistencia y es esa sabiduría de que a veces vamos a hacer solo tres, y está bien porque estábamos ahí. Y a veces va a ser masivo y no vamos a saber qué hacer, pero ya teníamos planeado de la A a la C, ¿me entendés? Muchas gracias. Espero de que te contestó la pregunta. Y cualquier otra pregunta que no podamos contestar hoy, cualquier cosa, tienen mi contacto en la presentación. Por favor, háblenme, quiero conocerles, quiero apoyarles. Acá estoy con mucho amor para todos. Muchas gracias, Leonina. Muchas gracias, Karina, también por tu pregunta. ¿Hay alguna más por ahí? Si no, quizás podemos empezar a cerrar. Si es que no hay ninguna otra duda, también como decías tú, está la presentación, en la presentación está tu correo. También cualquier otra duda, si necesitan, quieren pedirle algún tipo de material a Leonina, pueden escribir todas sus dudas a usuciambiental.fima.cl en caso de que se les pierda el contacto directo de Leonina. Em, Vamos cerrando entonces. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí no sé si hay personas había algunas personas en Argentina, pero no sé si habrán otras personas con otros horarios, pero por acá es pleno hora de almuerzo entre el horario laboral, así que muchas gracias por la iniciativa de estar en esta hora. Y muchas gracias, Leonina, también por compartir tus conocimientos y toda tu larga experiencia. Gracias a ustedes. Como les digo, recién volví y estoy conociéndoles, y es una dicha compartir un poquito de lo que estoy viendo, y cualquier cosa que necesiten, a las órdenes. Y muchas gracias, Carlas, por todo. Muchas gracias, que esté muy bien. Buen Adiós. provecho. Gracias, gracias.